Gloria a Dios. Vamos a buscar en 2 capítulo 11, versículo 14. 2 Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gracias, Señor, te damos por este momento, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Hoy nos disponemos para recibir esa palabra viva, esa palabra sana, Señor, que entre a nuestra vida, que toque lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No se sorprendan de esto, porque incluso Satanás mismo finge ser un ángel de luz. Bueno, este versículo forma parte de una carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la cual él está hablando acerca de las doctrinas falsas, de los falsos maestros, de las personas que empezaron a levantarse después de que Cristo sale de la tierra. Empiezan a salir personas que hablaban a nombre de Cristo, de Jesús. Entonces, ustedes conocen en la historia, se ha visto que cada quien ha interpretado a su manera. Por ejemplo, los católicos piensan que el protestantismo es una secta y así, ¿sí? Y viceversa, y cada quien tiene como su punto. En algún punto del ministerio que los apóstoles estaban desarrollando, se empiezan a tergiversar las cosas. De ahí surge la doctrina católica en la que llevan al extremo unas prácticas eh, y empiezan a aumentar asuntos que Cristo no puso. Por eso, si usted se da cuenta, en el catolicismo se mira mucho formas, aún en la manera de vestir, ¿sí? Ritos eh, y aún cosas que el público no sabe, ¿sí? Que son contrarias. Son contrarias solamente por el hecho de que no hacen parte de lo que Cristo estableció. Entonces, en la época del apóstol y de ahí en adelante, conservar la sana doctrina ha sido un problema, ha sido un objeto de cuidado para la feligresía, para la iglesia y para los siervos. En este momento empieza a suceder eso, empieza a suceder que otras personas salían a hablar, a interpretar la doctrina de Cristo a la manera que ellos creían conveniente. Entonces Pablo aquí escribe esta carta hablando acerca de estos engaños, de lo que ellos pueden, de lo que ellos pueden ser víctimas, por decirlo de alguna manera, y Pablo defiende su ministerio, porque siempre que se levanta una oposición del enemigo a los siervos que el Señor ha levantado, esos siervos del enemigo van a atacar. Por eso ocurre mucho que en las prácticas y a lo largo de los siglos se tiran entre siervos, por ejemplo, ¿sí? Y se ataca a un siervo, a una obra que el Señor ha delegado. Cuanto más de Cristo sea, esto hay que tenerlo en la mente, en la mira, para que usted sepa discernir, más, cuanto más de Cristo sea, más atacado es, ¿sí? Porque desde la época incluso de Moisés, que el apóstol Álvaro lo enseñaba, no sé si ustedes escucharon esa enseñanza el sábado en la mañana, eh, se levantaban personajes que querían imitar la forma del poder del Señor. Y ahí se levanta unos brujos que se llamaban James y Jambres. Ellos estaban al servicio de Faraón, ¿sí? Eran conocidos porque podían mover el poder del diablo, y por eso cuando Moisés empieza a hacer manifestaciones enviado por el Señor, ellos tienden a imitar esas funciones. Entonces, eh, nosotros estamos en una milicia, ¿sí? Esto siempre hay que ponérselo de manifiesto a la iglesia para que se tenga presente. O sea, nosotros aquí no estamos, digamos, de paseo o qué linda la iglesia, es que yo me siento bien, ¿sí? Todo eso puede hacer parte del ámbito social que manejamos, pero no nos olvidemos que nosotros estamos desempeñando
el ministerio de Cristo Jesús, que así como a él lo atacaron, ¿sí? Entonces, a todo siervo, a todo plan del Señor que se levante, el enemigo va a procurar poner oposición y contraindicación. Entonces, entre esas, por eso es que a Pablo le corresponde defenderse, ¿sí? Él defiende lo que él era incluso. Y usted en la palabra lo va a mirar diciendo, yo soy de Cristo, y empieza a hablar y dice, y las palabras que yo les doy, bueno, y empieza a manifestarse hacia sí mismo respecto a lo que él hace en su ministerio por esos ataques. Entonces Pablo utiliza la expresión que ustedes conocen muy seguramente, y es que el diablo se viste como ángel de luz para traer engaño, ¿sí? Esta es una frase que deberíamos nosotros tener muy presente, mucho más en esta época, aunque en todas las épocas se ha visto, porque el enemigo tiende a tender trampa, ¿sí? Él es el tentador, y cuando uno dice él es el tentador, él es el que te pone la ocasión para que tú te pierdas, para que tú te equivoques. Y esto puede ser, o sea, como lo hemos aprendido, la oposición que sale del corazón aparentemente de una persona hacia la palabra, es decir, cuando usted recibe la palabra y siente como que no, siente como rechazo hacia esa palabra, eh, no es nuestra, ¿sí? No viene de nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es la luz, ¿sí? ¿Por qué el diablo se tiene que vestir como ángel de luz? Porque la naturaleza del ser humano en un principio es la luz. Quiere decir que nosotros fuimos diseñados para que estemos en conexión con la luz de nuestro creador, y por eso las personas buscan prácticas, buscan formas en las que se conectan con una cierta luz. ¿Sí me hago entender? Entonces, como esa es nuestra naturaleza, o sea, nosotros no nos podemos negar a nuestra propia naturaleza, es que hace falta que el enemigo traiga engaños, aparentemente con cosas similares, cosas buenas, cosas agradables, para que nosotros encontremos esa satisfacción que necesitamos. El ser humano siempre necesita y necesitará la presencia de una guía espiritual, de una de que le tracen un camino. Esa es la necesidad del hombre, ¿sí? Cuando nosotros estamos al pie, digamos, de lo que Cristo nos enseña, nosotros podemos fluir en esa enseñanza del Señor de una manera natural. Cuando no fluimos de una manera natural, cuando hay rebeldías, cuando hay falta de entendimiento, cuando los sentidos están como como en oscuridad, que a veces uno le presenta la palabra a la gente y no se entiende. Todo esto son oposiciones demoníacas, ¿sí? Así como nosotros enseñamos a Cristo como un ser que vino en carne, pero que es también espíritu, pues me corresponde a mí enseñarle que también está las obras del diablo, el espíritu de Satanás que mora en la tierra, ¿sí? Mire que el Señor, cuando sacó al diablo de allá arriba, del cielo, lo manda a la tierra, ¿sí? Y al infierno, pero el infierno es dentro de la tierra. Aquí hago un paréntesis. Ustedes han escuchado que hay infierno, que hay lago de fuego, y si usted lee el contexto de esto, cada uno es distinto, ¿sí? El infierno es donde están todas las almas que se han perdido, que han rechazado a Cristo Jesús, que no han creído en Él y que están esperando para ser juzgados. Eso va a ocurrir cuando venga el juicio ante el trono blanco que dice Apocalipsis, en el cual todo el mundo va a tener que rendir cuentas, incluido ellos, para que ya vayan a la muerte eterna, al desamparo eterno que llama la palabra, que es donde no está el Señor, ¿sí? Que es el lago de fuego, que es fuera de la tierra, en un contexto espiritual. Entonces, el Señor manda al diablo acá, ¿sí? Eh, y por cosas de él que tal vez nunca entenderemos, pone al hombre y al diablo
juntos, ¿sí o no? Uno diría, pero el Señor, ¿por qué nos puso en esa situación? Eh, Cuando muramos se lo preguntaremos exactamente por qué, pero todo esto radica en la recepción que usted tenga de su creador, ¿sí? De que nosotros nos podamos conectar, con, con quién es, o cómo se puede decir, de quién venimos, de quién es nuestra naturaleza. La palabra, por esa razón, es que el diablo trata de pervertirla y de cambiar la doctrina, que es lo que Pablo estaba protegiendo, estaba defendiendo en este momento. Entonces, usted mira que hay distintas doctrinas y uno se pregunta por qué hay distintas doctrinas de la Biblia, de Cristo, si Cristo no vino a poner, mejor dicho, si hay alguien que fue claro en cómo se debe entender el Evangelio, fue Cristo, ¿sí? Entonces quiere decir que hay ciertos vicios, que hay ciertas eh, intervenciones del diablo. Entonces, vuelvo a la idea que les estaba diciendo. Cuando nosotros recibimos la palabra y hay rechazo en nosotros, cuando no nos podemos conectar con el Señor, que es nuestro creador, es porque hay oposiciones demoníacas, ¿sí? Que el Señor tiene que ir limpiando, tiene que ir liberando a la persona que llega al camino del Señor, en el sentido en que purifica de tal manera que lo que hay en él se vuelve cristalino, ¿sí? Si nosotros pudiéramos vernos de una manera espiritual, tal vez veríamos que en muchos de nosotros todavía hay oscuridad, ¿sí? Haga de cuenta que somos un vaso lleno de agua, pero el agua está más clara o menos clara según qué tanto, qué tan cerca de su luz o qué tan expuestos hemos estado a la presencia del Señor. El Señor va a empezar a limpiar, va a empezar a volver esa agua clara, porque cuando el agua está clara es cuando nosotros tenemos revelación. Mire que una de las obras que hace el enemigo de Dios es eh, volver insensibles los sentidos espirituales. Inclusive hay mucha gente que tiene dones de este tipo, ¿sí? De visiones, de manifestaciones, y es como si le cerraran la posibilidad de tener la revelación. Entonces uno mira en ocasiones que hay gente que ha sido llamada para estos fines, o también se puede entender un predicador que predica pero que no tiene la revelación, ¿sí? Que tiene que recurrir a otros medios para llenar el espacio de su función porque no le fluye la revelación. Entonces, esto ocurre por esa razón. Por eso es que tenemos que ser limpiados para poder tener una comunicación mucho más directa con el Señor, para que podamos ver y oír y sentir con mucha más claridad la presencia del Señor. Que cuando no es así, por eso dice el corazón se ha engrosado, no sé si ustedes lo han leído en la palabra, es como decir, es como que se ha hecho callo, como que por más que la presencia de Dios esté ahí, la persona no va a poder escucharla ni recibirla. Entonces, eh, siempre el siervo de Satanás, el siervo del diablo, va a procurar mostrar en el siervo de Dios lo malo, lo carnal, que sí se puede destacar. O sea, si nosotros nos ponemos en una realidad y vemos lo malo que hay en mí, por ejemplo, seguramente lo vamos a encontrar. Y si yo me pongo a ver lo malo que hay en usted, seguramente lo vamos a encontrar. ¿Qué hace el enemigo? Eh, Muestra o resalta o expone, también se puede entender, esas circunstancias naturales, carnales, por la condición en la que estamos en este paso en la tierra, para traer confusiones. Y él tiende a mostrarse como lo bueno, ¿sí? Eh, Como algo confiable, ¿sí? Entonces, esos falsos apóstoles que llama el apóstol Pablo y los siervos fraudulentos tienen esa función. Por eso entre ellos se tiraban, por eso entre ellos trataban, y usted lo va a ver
en algún punto de su caminar con fe, va a ver que siervos se pisan entre ellos las mangueras, ¿sí? Y muy seguramente hay uno de ellos que es el que está incorrecto, ¿sí? Que es el que quiere opacar lo que el Señor le ha dado a otro, por ejemplo. Entonces, eh, para mí como su pastora, en este caso, pues me es necesario mostrar cómo trabaja el diablo, para que usted sepa también cómo trabaja el diablo. Y primero hay que poner como el rótulo que él se viste como ángel de luz. ¿Cómo se ve manifestado este tipo de cosas? Primero, colocando personas, falsos profetas. También se puede entender falsas enseñanzas que quieren amoldar la doctrina de la verdad, ¿sí? Las palabras sanas, las palabras saludables, colocando asuntos humanos, espirituales, que no dejan que se vea en todo su esplendor la doctrina que Cristo verdaderamente puso en la tierra. Entonces se puede entender que engaña mediante falsos maestros y falsas enseñanzas. También distorsiona. Mire que cuando Eva estaba en el paraíso, en el huerto del Edén, el diablo le habla y le dice, con que Dios te dijo. Y entonces empieza a tergiversar lo que Dios dijo. Sí, y usted lo va a sentir muchas veces en su vida, que usted como que se llega a contradecir o alguien viene y lo contradice con algo que está en la palabra. Por eso es muy importante que ustedes y yo, que estamos en esta carrera, aprendamos la palabra, ¿sí? Para que usted tenga las armas para defender lo que el Señor le ha dado, esa semilla que el Señor le ha dado. ¿Cómo defiende o cómo defendió Cristo la semilla que él tenía? Con más palabra, ¿sí se da cuenta? Si Jesús no hubiese tenido tal vez dentro de él, en su memoria física, ¿sí? La palabra que para responderle al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, por ejemplo, pues no hubiese tenido las armas. Y entonces ustedes y yo, en este camino, vamos a vernos en esa situación en la que nos presentan argumentos, en la que nos quieren desvirtuar lo que usted ya ha aprendido, ¿sí? Cambiarle el sentido a lo que usted ya ha aprendido, y la única manera de que usted se sostenga creyendo la doctrina del Señor es que usted la conozca, ¿sí? Porque si no, va a pasar que, digamos que usted recurriera a mí para que yo le ayude a aclarar sus dudas. Va a parecer que yo estoy tratando de convencerlo, ¿sí? Y va a parecer que yo voy a tratar de atraerlo hacia mí, por supuesto, la gente piensa eso. Por eso cuando uno a veces da una instrucción, la gente dice, es que eso lo dices para que uno esté ahí o para esto, para el otro, ¿sí? Por eso es que la iglesia debe guardar, o sea, cada persona, cada individuo debe guardar las sanas palabras dentro de sí. ¿Sí? Entonces, yo le hago una pregunta importante para su vida, no para mi vida, para su vida. ¿Usted tiene las palabras? O sea, usted tiene claridad, porque estos temas uno tiene que estudiarlos. O dicho de otra manera, usted estudia la palabra del Señor, porque si estudiándola, mire, yo me atrevo a decir esto porque yo me he visto en esta situación. Si uno estudiando la palabra, a veces uno dice, oye, a ver, pero aquí esta parte no la entiendo, ¿por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor aquí muestra esto? Parece que se contradijera, parece que no fuera de esa manera. Si así, imagínese cómo queda de desprovista una persona que no tiene eso, ¿sí? Entonces, para que el diablo no distorsione las palabras que Cristo ya te ha entregado, que tú ya has recibido o que estás aprendiendo en este proceso, es necesario que tú personalmente te llenes de esa palabra de Dios, ¿sí? Imitando lo que Cristo hizo, ¿sí? El ataque que viene a tu pensamiento, a tu mente, debes o debemos enfrentarlo con palabra de Dios, ¿sí? No, es que yo no, un ejemplo tonto, pero que pasa mucho. No, es que yo no me siento capaz, es que yo no me siento
para el servicio, yo no me siento digno, no me siento, pues ahí vas a encontrar, ¿sí?, la palabra que a ti te saca de ese hueco mental y espiritual que no te permite avanzar. Y así para muchas cosas, ¿sí? Acuérdese que nosotros cargamos con costumbres, todo, cosas de nuestros antepasados físicos, o sea, en sus genes usted carga se puede decir, tiene el genio de la mamá, por ejemplo. Si usted ha escuchado que la gente se expresa así, no, es que salió con el genio del papá. Todo eso sí, todos cargamos con esas cosas que vienen de nuestras familias, pero también cargamos con los asuntos espirituales que también vienen por la familia, pero que son de tipo espiritual. O sea que nosotros es como que uno nace aquí al mundo y ya de entrada vienes con ciertas ataduras, que salvo que estés, salvo que tú escuches la palabra del Señor, correspondas a esa manifestación del Señor diciéndote, mira, esta es mi palabra para traerte libertad, permanecerás así hasta el día que te mueras y más, ¿sí? Por eso es importante, yo no tengo hijos, pero sé que cuando uno es padre o madre, tiene una responsabilidad mucho mayor porque tú puedes estar atando a tus hijos, ¿sí? Con tus, eh, cuando te permites, bueno, no voy a decir con tus obras, porque malas obras vamos a tener por el hecho de que somos pecaminosos en nuestra naturaleza de este corto tiempo. Acuérdese que nosotros como, estamos como cuando uno en la universidad entra al preuniversitario, ¿sí? O sea, de toda la carrera que nos espera por delante, estamos en la vida terrenal, es como es un pequeño paso. Por eso la palabra también lo llama como peregrinos, somos peregrinos, o sea, es como un pequeño paso. Eh, Nuestra vida, pues va a ser eterna, ¿sí? En el Señor. Y entonces lo que nosotros hacemos o no hacemos aquí sí importa en el sentido de que te alejes o te distancies del Señor, pero no tiene tanta trascendencia entendiendo que estamos en el contexto terrenal. Ahora, yo no estoy diciendo que vaya y haga lo que quiera, ¿sí? Pero que se entienda que cuando tú haces algo y abres puertas, el enemigo se enseñorea de esos lugares a los que tú le has permitido entrar. A eso es a lo que quiero ir. Entonces, un padre, una madre que se permite acciones, palabras, mentalidades que vienen del enemigo, ¿sí?, que son doctrina demoníaca, pues le está pasando a sus generaciones lo mismo, ¿sí? Entonces, la obra del Señor, pues tiene una importancia grandísima cuando a ti te está diciendo, tú cargas con todo eso y quiero liberarte, ¿sí? Y a nosotros nos corresponde creerle al Señor que Él te puede liberar, porque tú ya lo has intentado por tus propios medios y eso para nadie es un secreto, ¿sí? Entonces, es importante no dejar que se pierda lo que el Señor te da. Usted se ha dado cuenta, y esto tiene que ver con esta parábola del sembrador. La semilla está cayendo, ¿sí? Pero hay gente que está aquí, que está escuchando, que a veces hasta se conecta. No voy a decir, hay otro tipo de gente que ni ahí se conecta con la palabra. Pero digamos, usted se conectó con la palabra y sale y como que en las semanas se le va perdiendo, ¿sí se ha dado cuenta? Que se le va como escapando. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo escuché, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Se te va entre los dedos la palabra. Pero no es porque a ti se te vaya, es que el enemigo te la está quitando, ¿sí? Es que te la está drenando. Y esto es tan así porque es que nosotros somos tripartitos y usted tiene que entender eso, yo tengo que entender eso. O sea, el trabajo no solo es de mi mente, el trabajo es de mi espíritu, pero también de mi mente. Y por eso la palabra que yo recibo, yo tengo que estarla repasando o refrescando, ¿sí? Entonces, hay formas en las que cada quien mirará cómo hace para que lo que tú recibes no se te escape. Hay gente que vuelve y oye, ¿sí o no? Voy a volver a oír esto para que entre más, para que se haga más parte de mí. Hay otra gente que anota, ¿sí? Y hay otra gente que viene y apela a su memoria, que hay gente que tiene muy buena retentiva, ¿sí? Está bien, pero pues
qué tan asegurado tienes lo que el Señor te ha dado? Por eso la palabra habla y dice, retén lo que tienes, lo que el Señor ya te ha dado, no dejes que se pierda. La gente deja que se pierda. Usted ha visto, yo recuerdo, no sé dónde fue que vi a unos niños que llevaban agua en las manitos y querían llevar el agua hacia un lugar y en el camino iban enfocados en que tienen que llegar allá y cuando se dan cuenta ya no hay nada, que ya se les ha ido entre los dedos, ya se les ha caído. Algo así pasa. Entonces la gente quiere estar en este camino, tú estás enfocado en una meta, tal vez, ¿sí? Que el Señor haga, que el Señor obre, pero vas así. Y cuando ya llegas allá y cuando necesitas sacar la palabra, ya no la tienes. Y cuando no la tienes, no hay memoria que valga, ¿sí? No hay buenas experiencias en Cristo Jesús que valgan para tu vida, ¿sí? Sino que ya te toca usar lo que tengas. Y como no tienes nada, la gente se cae de la fe por esa razón, ¿sí? Y ahí se sustenta la idea anterior que les estaba diciendo, de que cuando tú recibes o no recibes, no es por ti, por tu condición natural no es, ¿sí? Cuando tú dejas que se pierda, cuando un propósito del Señor se pierde, que uno esto lo ve, pero a cada rato. Yo llevo 32 años de mi vida en este ministerio y lo que he visto es los que van quedando atrás, ¿sí? Una constante y seguirá ocurriendo, ¿sí? Y usted lo va a ver también. ¿Por qué? Porque cuando a la hora que ya tú necesitas defender lo tuyo, cuando necesitas sacar lo que tus armas para defender y que el diablo no te quita el propósito de Dios, no tienes nada. Por eso, como pastora, no dejo que el enemigo me quite, me drene la palabra o me distorsione la verdad, porque el diablo hace eso también, hacerte entender distinto, pegado de la palabra, ¿sí? Cada quien tiene que darse sus maneras, usted asegúrese eso en su semana, ¿sí? Y se lo digo para que lo incluya en su práctica. Bueno, yo el otro día estuve, qué buena esa prédica, dice la gente, ¿no? O qué mala, bueno, pero digamos que en el mejor de los casos, esa prédica estuvo buenísima. Y luego ni te acuerdas, entonces vuelve a oír. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían que estar oyendo permanentemente las sanas palabras, ¿sí? Eh, Otro tema que también es muy visible, aparentar eh, un cierto bienestar. Yo el otro día estaba pensando en unas personas que salen por ahí, que son, eh, no sé cómo decirlo, que son conocidos en Colombia, ¿no? Unos personajes, y qué bien que se vea esa gente, ¿no? Y usted también lo va a ver así, uno dice, qué bien, o sea, su vida terrenal al menos está bien. A esa gente es a la que más difícil hay que es llegarle, ¿no? Con la palabra del Señor. ¿Cómo le dices a alguien que siente que todo está marchando bien, que necesita de Cristo? Pues es difícil. Y por eso también el Señor dice, los que tienen necesidad son los enfermos, ¿sí? No es que ellos no tengan necesidad, sino que están tan envueltos en eso que no es de ellos, es que el enemigo ha entretejido, les ha edificado, ¿sí? Porque el diablo, mire, uno dice, no, si es de Dios, dice la gente, las cosas se van a dar. Y sí, pero no, ¿sí? O sea, yo también lo he dicho en algún momento, si el Señor permite, bueno, es el Señor. Pero cuántas veces que el diablo entreteje y forma algo, ¿sí? Es como edifica, o sea, el diablo imitando a Dios, porque él se viste como ángel de luz, muchas veces edifica y tú dices, no, pero si esto se ve bueno, esto se ve mejor, esta opción se ve buena, pero es que esto también se ve bueno, también es una forma en la que yo puedo salir adelante, ¿sí? Y entonces usted va a ver que el mundo está plagado de, de actividades, de ideologías que aparentemente tienden a mejorar la vida del ser humano. ¿Sí se ha dado cuenta? Y uno dice, no, pues sí, y la gente se abastece de eso. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Que les va bien. Pero en esta tierra, ¿sí? Lo que la gente no sabe es que por ahí derecho están abriendo una serie de puertas que luego te van a pasar factura, ¿sí? Espiritualmente, porque estás alejado de Dios, estás
alejado de la verdad. Todo lo que no reconozca a Cristo Jesús como el Hijo de Dios es en contra de Cristo. Se puede decir que es doctrina falsa, doctrina errónea. ¿Sí? Entonces mire que, o sea, esto yo tal vez usted lo sabe más que yo, ¿sí? Yo lo sé porque me lo han comentado algunas personas. Por eso uno escucha que la gente dice, no, lo que pasa es que para traer sanidad a su cuerpo le hicieron una limpia, le hicieron un rezo, le hicieron, lo hice sobar. ¿Sí ha escuchado? Eh, y así, y la gente lo hace, ¿sí? Y yo sé que aquí unos cuantos lo han hecho, han recurrido a esas fuentes que aparentemente traen, pero que en su doctrina, en su enseñanza o en su ideología, porque todo esto viene de unas ideologías, ¿no? No solamente son los ritos que se hagan. Mire que la gente se engaña hasta en eso. El siervo del diablo que trabaja en este tipo de cosas, ciencias ocultas, muy seguramente conocerá el trasfondo de su actividad. La persona, el incauto, como dicen, que llega a recibir su limpia, su todo esto, no conoce el trasfondo o la ideología o lo que promueve eso, ¿sí? A veces sí, pero en muchas ocasiones no. Entonces la gente va y dice, no, pues a mí me sirvió, pero no quiere decir que yo crea en eso. No quiere decir que yo sea, que yo viva, no sé, es que no se me viene nada, pero que yo sea, no sé, un hippie o que yo sea un Hare Krishna, no quiere decir, pero me dejo intervenir por personas así, ¿sí? Entonces tú estás abriendo puertas, tú estás permitiendo que la luz de Cristo no esté, ¿sí? Y que te ates con este tipo de cosas que van en contra de la palabra y de la doctrina, que aparentemente son positivas y que aparentemente traen una cierta prosperidad y un cierto éxito. Esto pues yo estoy llevándolo al extremo de las ciencias ocultas, pero en la vida en general, ¿sí? ¿Cuánta gente no se engaña pensando, incluso, mire, yo he visto esto, no es que el Señor me está respaldando porque estoy bien económicamente, no es que el Señor me está respaldando porque las cosas se me dan, no necesariamente, ¿sí? Porque el diablo te puede estar poniendo, te puede estar colocando el recurso material, el recurso económico, ¿sí? Y uno ahí pensando que no, entonces es de Dios mi forma, Dios está contento conmigo porque me está ayudando y me está respaldando, no necesariamente, ¿sí? Y entonces uno dice, yo me imagino, pues ustedes que están oyendo dirán, no, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la señal? Pegarse a la palabra, la sana doctrina. Por eso es necesario que usted que está oyendo, usted que recibe, sepa esto. Porque el día en que yo me venga a inventar qué ha pasado, ¿sí? O sea, yo me presento así, yo en el nombre de Jesús espero no caer en eso, pero en esta iglesia han pasado personas que vienen y te dicen algo, ¿sí? Y te interpretaron la palabra de una manera diferente y todo el mundo se confundió y todo el mundo salió como ovejas sin pastor, ¿sí? Los que son antiguos lo saben, saben que aquí ha pasado eso, ¿sí? Entonces, el día que yo venga y te interprete la palabra de una manera distinta, pues ya tú tendrás la herramienta para saber en qué punto te tienes que parar. Por eso las personas que han sido expuestas a este tipo de experiencias en las que viene su propio pastor y les habla en contra de la fe, les habla en contra del propósito de Dios, se han parado firmes, ¿sí? Porque han tenido con qué responder. Pero si no, no. Entonces, eso tiene que generarse en cada uno de nosotros. Otro tema, disfraza, o sea, yo, como les he dicho, yo sé que lo que voy a decir puede sonar un poco feo, pero les hice el favor de sacar de la palabra cuáles son las formas en las que el diablo se presenta, ¿sí? Pero esto usted lo encuentra, lo que pasa es que tiene que pasar la Biblia, ¿sí? O sea, tiene que leerla para encontrar todo esto. Pero ahí está, ¿sí? ¿Qué otra forma? Eh, Poniendo lo malo como bueno y lo bueno como malo. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, ya pues no quiero dar ejemplos para no alargar la temática, pero usted ya sabe que muchas cosas la gente tilda de malo, ¿sí?
y muchas cosas hay buenas en el mundo. ¿Sí o no? Uno dice, no, es que la inclusión, por ejemplo, no es que las nuevas ideas, las nuevas técnicas, las nuevas prácticas, la ciencia. ¿Sí se ha dado cuenta que también la gente se aferra a la ciencia, a creer en la ciencia como forma de solucionar muchas cosas? Por ejemplo, nosotros que somos creyentes en el Señor, que creemos en el Señor, tendríamos que tener como primera fórmula de solución al Señor. Eh, y lo que Él permita de ahí en adelante respecto a, por ejemplo, a la medicina, ¿sí? Y hay gente, mire, hay gente que se aferra a eso. Hay gente que vive como traumatizada y no es que el doctor y todo es el doctor y tengo que ir y tengo que ir. Y piensa la gente que va a poder, no sé, protegerse en la parte física, ¿sí? De estas maneras. O sea, ¿a qué tú te aferras? También puede ser una interesante pregunta cuando necesitas, ¿sí? Y a veces el Señor permite que tú ya no tengas a quién recurrir para que sepas que tienes que recurrir a Él. No fue el caso de la mujer del flujo de sangre, que dice, he ido a todos los doctores, a los mejores. He gastado todo mi dinero, todos mis ahorros en que me vea el fulano, en que me vea el sutano, porque ellos saben y bueno, y al final nada, ¿sí? Y entonces la gente no sabe que a veces el Señor, mejor dicho, que el Señor cuando te quiere salvar utiliza la mano del médico y si no, no, ¿sí? Y a veces, por eso es que uno mira unos casos bien cómicos. No es que le hicieron la cirugía y se le hicieron mal. No es que le iban, tenía una cosa y se murió porque los médicos no detectaron. ¿Sí? El Señor, y no es que yo esté diciendo que sea un castigo de Dios. Acuérdese que la muerte de nosotros es alegría para Él. O sea, es que el Señor decidió llamarte, ¿sí? Como el caso de quienes conocen la pastora Amanda, que fue un caso de negligencia médica. Y si uno no sabe quién es el Señor, uno dice, no, pero ¿cómo? Ella sirviéndole a Dios toda su vida y viene y le pasa esto. No, el Señor decidió que en esta ocasión ya no, que ya te vienes conmigo, ya la llamó el Señor a su presencia, que eso es bueno para ella, ¿sí? Y si el Señor nos llama a nosotros, es bueno para nosotros. Pero ¿cómo lo ve la gente? No, ¿cómo? ¿Y ahí el Señor qué? Me dijo alguien. O sea, como preguntándome, ¿y ahí el Señor, tú cómo interpretas esto? ¿El Señor por qué permite eso? ¿O los médicos se equivocaron? El Señor permitió que ellos se equivocaran. ¿Sí me hago entender? Entonces, la claridad, ¿sí? ¿Qué es lo bueno realmente? Y en todo esto que nosotros nos enfrentamos de ideologías que aparentemente son buenas y de beneficio. No es que se hizo la eutanasia porque claro que va a estar sufriendo, pobrecito, es que es humano que se haga eso. Sí se da cuenta cómo es bueno que se haga eso, es humano, pero no, porque están violando la ley de Dios, lo que el Señor ha establecido. Entonces nosotros tenemos que estar claros en ese asunto para que no nos desviemos a un lado o a otro, sino permanecer. El apóstol Álvaro mencionaba algo bien importante e interesante para nosotros saberlo. La doctrina sana, la doctrina de Cristo, nunca va a importunar asuntos sociales, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, los casos de fanatismo, los hay. Uno conoce un montón de gente que vive aislada de la sociedad que porque Cristo Jesús, y no es así, ¿sí? Se malinterpreta lo que la palabra dice, ¿sí? Las falsas señales y los milagros. El diablo puede usar señales y puede usar milagros. Así que toca tener un discernimiento. Por eso es que es importante desarrollarse, ¿sí? Que es lo que yo pues trato de impartirles a ustedes. Que usted no venga aquí de una manera vacía, ¿sí? Sino que se meta en el proceso y el Señor le va a ir enseñando, ¿sí? O sea, su vaso, su cuerpo espiritual se está formando para entender mejor, para ver mejor,
para poder discernir por su propia cuenta, ¿sí? Para que las cosas que saltan del enemigo, los maestros aduladores, las iglesias pacifistas, todo es bueno y todo es amor y aquí todo el mundo, no hay hasta una iglesia de gays, o sea, ya raya en lo ridículo cuando conocemos esto, ¿no? Entonces la gente se engaña, se deja engañar. El tema de la paz. No, si es que me trae paz es del Señor, y va, y como oveja al matadero. No, es que este personaje sí me conviene porque yo no sé, yo siento una paz y lo que estás es pero tragado, o, sí, o enamorado, no sé, ¿sí? Pasa, pasa esas cosas. Entonces necesitamos desarrollarnos, necesitamos saber cómo opera el diablo opera vistiéndose como ángel de luz. ¿Cuándo sabemos que las doctrinas son las verdaderas? Cuando se apegan a la palabra. Qué bueno que es que usted escuche a una persona. El otro día nos ocurría con Camilo viendo a alguien que hablaba en un video, y qué bueno que es cuando uno dice, está bien esa persona, porque no escucho nada que vaya en contra de lo que la Biblia dice, por ejemplo, ¿sí? Porque usted va a encontrar una serie de testimonios, ¿no? Una serie de predicaciones, de predicadores. Entonces viene la gente y dice, es que el Señor me mostró tal cosa, y es con respecto a esto, ¿sí? Entonces uno dice, no, yo sí sé. Es como que tú te pones por encima y recibes o no recibes de acuerdo a tú, inter, cómo tú te das cuenta de lo que hay en esa persona, en ese vaso, ¿sí? Entonces a cada quien le corresponderá cerrar contacto, cerrar la voz de quienes ustedes perciben que no tienen luz. Y eso es bien notorio. El día que estábamos en, el, en la velación de la pastora Mandita, pues lleno eso de iglesia, ¿no? Ahí, y todos como que hablando un mismo lenguaje, y de repente una hermana de ella empieza a dar sus palabras. Yo no sé si los que estaban ahí lo pensaron, pero hablaba pura muerte, o sea, cosas bonitas, ¿no? Pero una de las cosas que dijo y que a mí me quedó acá fue desde que, porque había muerto otra hermana, ¿no? De la pasada, pero unos meses atrás o años, no sé. Entonces, desde que ella y mi otra hermana se fue, cada vez ha sido peor para mí, cada vez la ausencia es peor. O sea, uno dice, en vez de salir, o sea, es como cada vez más mal me siento y ahora yo no sé cómo voy a vivir sin mi hermana. O sea, la forma, me hago entender, la forma de expresarse, y tú deberías prestar atención a la forma como la gente se expresa, aunque sean pastores, aunque sea quien sea, porque a veces a uno le toca así, a veces es uno. A mí también me ha pasado que yo digo, ¿yo qué es que estoy diciendo? Que me oigo y digo, no, no, esta no es la manera, ¿sí? Porque hay que cuidar lo que el Señor ha dado, porque la palabra es pura, es sana, es útil para enseñarte, es útil para formarte, porque te llega hasta los tuétanos y te convierte, ¿no dice eso la palabra? Pero eso solo pasa con la sana doctrina, es decir, con la doctrina que Cristo puso verdaderamente. ¿Cuál es la? Ahí está el poder. No, es que yo llevo años escuchando la palabra, y escucho y busco, porque hay gente que es muy inquieta por buscar y oír. Entonces, la enseñanza del uno y la enseñanza del otro, y realmente se ha convertido tu alma. ¿Has tenido cambios? ¿Se puede entender? ¿Tú has dejado atrás cosas porque la luz de Cristo te alumbró? Pues ya cada quien dirá si sí o si no. O algunas sí u otras no, no sé. Pero la palabra es como que te vuelve a encarrilar. Lo que estabas haciendo mal, ya lo empiezas a hacer bien. Cuando eras un mal trabajador, ya con esta sana doctrina, tú ya te das cuenta de que tú tienes que ser un buen trabajador, de que tú no le puedes mentir a tu jefe, de que tú no puedes andar en cosas que antes andabas, por poner ejemplos, ¿sí? Porque la sana doctrina no va en contra de aspectos que el mismo Señor colocó. Las leyes sociales son puestas y permitidas por el Señor. No hablo de las leyes de Colombia ni de las leyes de otro país, hablo de esa conciencia social que todo el mundo tiene, sea aquí o sea en la China, ¿sí? Por supuesto que hay niveles, sobre todo cuando de los chinos hablamos, pero
pero eso lo permite el Señor. Por eso el fanatismo, las ideas eh, laxas o las ideas como relajadas. No es que esta es una iglesia juvenil, decía alguien por ahí. Esta es la iglesia del amor, aquí todos nos... Sí, no, o sea, nadie está diciendo que eso no pueda suceder, ¿sí? Siempre y cuando esto quede intacto, ¿sí? Entonces, por eso es que Pablo, o sea, por eso es que uno lee esto y estas palabras que dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, era Pablo defendiendo su ministerio, porque él veía oposición. Y había gente diciéndole a las iglesias de Pablo, que Pablo presidía, no, eso no es así, es que está exagerando. ¿No le han dicho a usted en su familia eso? Ay, ya estás exagerando, es que te vas al extremo. ¿Sí? Es por eso, porque tienden a distorsionarte la verdad. Vamos a ver.